Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel, eres eterno y soberano, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias primeramente por la nueva oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por regalarnos este nuevo día. Gracias, Señor, porque tu amor, tu fidelidad, Señor, está con nosotros, Señor. El abrir nuestros ojos y ver nuevamente, Señor, el sol, ver nuevamente a nuestros seres queridos, Señor, para nosotros es un milagro, Señor. Muchos el día de hoy ya no despertaron, y si despertaron, despertaron en otro lugar, Padre, pero nosotros, Padre Santo, hemos despertado en nuestro hogar, nos has guardado, has velado nuestros sueños, hemos podido descansar, Señor. Gracias, Señor, por cada detalle que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada vida de cada hermanito, Señor, a donde quiera que se encuentren conectados, a donde quiera que nos estén escuchando, nos estén sintonizando. Padre bendito, te pido que tú bendigas sus vidas, sus corazones, bendito Padre, y que tú seas con ellos, Señor. Padre, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que nada nos falta, Señor. Gracias por nuestra casa, gracias por nuestro esposo, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros padres, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por tu iglesia, Padre bendito. Gracias, Señor, por la comida, gracias por el abrigo que tenemos, gracias por el calzado que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es tuyo, Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque nos permites poder nuevamente transmitir, compartir tu palabra, Señor, hablar, Señor, a aquellos que necesitan hoy escucharla, Señor, y aquellos que tal vez, Padre bendito, están pasando alguna dificultad. Te pido, Padre bendito, que esta palabra, Señor, esté en sus corazones, Señor, y tomen la promesa que tienes para sus vidas. Muchas gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Claro que sí, pastor. Vamos a estar orando, Pastor Chuy Rodríguez. Claro que sí, vamos a estar orando por la iglesia Casa de Oración y Alabanza. Saludos, hermanita Efi. Saludos, suegra. Saludos, Susi. Dios les bendiga. Qué bueno que ya están conectados. Gracias, gracias al equipo de multimedia que nos está apoyando desde tempranito, ¿verdad? Ya estaba ahí pendiente. Gracias. Hermanos, pues fíjese que esta semana estaba yo pensando, ¿verdad?, hablar acerca de la proactividad, pero ayer estudiando la Biblia, hermanos, estaba yo leyendo el libro de Jueces, y en el capítulo 2 leí algo que a mí me llamó mucho la atención, porque si ustedes ven la historia bíblica, hermanos, si ustedes ven la historia del pueblo de Israel, ellos nada más querían un pretexto para luego inclinarse ante dioses ajenos. Y Dios les ponía jueces, ¿vale? Dios les ponía jueces y se moría el juez y otra vez volvían a pecar. Y así Dios estuvo batallando con el pueblo de Israel, hermanos, años y años y años, temporadas, y el pueblo volvía a inclinarse nuevamente ante dioses ajenos, hermanos. Sí. Y vamos a darle lectura, hermanos, a Jueces, al libro de Jueces, capítulo 2. Hermanos, si usted gusta leerlo ahí en su casa, lea el capítulo 2 de Jueces. Y ahí va a entender un poquito más esta palabra. Buenos días, hermana Beatriz Vergara, hasta Venezuela. Dios le bendiga. Jueces, capítulo 2, versículos 19 y 20. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Hermano, esta cita es terrible, hermanos, porque dice ahí que nada más se moría el juez y ellos volvían a corromperse más, dice, más todavía que sus padres, siguiendo a dioses ajenos. O sea, mire, aquí quisiera yo que estuvieran ahí en la Biblia, hermanos. Hermanito Noé, Dios le bendiga. Dice ahí, siguiendo a dioses ajenos
y le servían. O sea, no solamente creían en otro Dios, sino le servían. Y luego dice ahí, y se inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hermanos, entonces aquí Dios se molestaba, mire, y no está hablando de las ciudades, de los samaritanos, ni estaba hablando de otros países, sino estaba hablando del pueblo de Dios, hermano. Esto a mí me sorprendió mucho, hermanos, porque el pueblo de Dios conocía quién era Dios. El pueblo, hermano, el pueblo de Israel conocía quién era Dios y había visto los milagros, había ya venido escuchando todos los milagros que Dios había hecho, que abrió el Mar Rojo, lo sacó de Egipto, abrió el Jordán, y habían visto muchos milagros, hermanos, pero de repente se iba el juez y ellos volvían a inclinarse ante otros dioses. Entonces Dios, aquí dice que la ira de Dios se encendía contra Israel. Estudiando otro pasaje, hermanos, en el segundo libro de Reyes. Esto no lo busque porque son 2 capítulos completos, hermano. Si usted lo quiere estudiar en sus tiempos libres, hermanos, segundo libro de Reyes, capítulos 22 y 23. Habla de cuando el rey Josías, si ustedes recuerdan, el rey Josías tenía 8 años cuando empezó el reinado. Entonces, cuando él tenía 18 años, hermanos, él empezó a leer el libro de la ley, y dice ahí que empezó a llorar y se rasgó sus vestiduras y empezó a alinear su caminar, y alineó a la nación de Israel conforme a la voluntad de Dios. Empezó, dice ahí, a destruir los altares mire, yo estuve investigando, tenían altares a Moloc, a Astoret, a Baal, a Milcom, a Aserá. Adoraban al sol y a la luna, también creían en los signos del zodiaco, también tenían otro dios que se llamaba Tofet. Hermanos, el pueblo de Israel se corrompía de una manera sorprendente. Entonces el rey Josías hizo destruir todos esos templos, todos esos altares, y dice que después de que murió el rey Josías, inmediatamente luego el pueblo se volvió a corromper, hermanos. Esto de veras que yo me sorprendía, hermanos, porque no era pueblo que no conocía a Dios, era pueblo cristiano, era pueblo que sabía que había un Dios, el Dios de Israel, hermanos. Entonces eso quise traerlos, hermanos, a hoy, en la actualidad. Por eso el tema de hoy se llama idolatría moderna, porque aún como cristianos, hermanos, si no, ahorita vamos a estudiarlo, pero aún como cristianos podemos caer en idolatría, hermano. Ponga la atención, hermano, amén. Ponga la atención, hermano. Nosotros como cristianos a veces caemos en errores, hermanos, y idolatramos cosas, idolatramos personas, idolatramos tal vez un deporte, o hasta idolatramos entretenimientos, hermanos. Mire, pregúntele al que está a su lado, hermanos, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en el trono de su corazón? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro trono, en nuestro corazón, hermano? ¿Qué es lo que nos preocupa siempre? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, hermano? Una persona. Mire, hay personas, hermanos, que son cristianos y están embobados con las cosas esas de los japoneses, hermanos. No pueden dejar de ver una serie japonés y no le pueden hablar mal de los japoneses porque se enciende luego. Los coreanos. Todo el tiempo. Y no son japoneses, no son chinos, son coreanos. Y tal vez, hermanos, si usted le pregunta si ama a Dios, si cree en Dios, él dice, claro, yo voy a la iglesia y también oro y me congrego, pero también su corazón está inclinado hacia esas personas, hacia esos artistas, hacia ese tipo de gente, hermano. Y no se hable más de artistas mundanos, ¿verdad? A veces hasta ahorran, siendo cristianos, ahorran para ir a ver a un artista allá a otro estado, o pagan miles y miles de pesos por ir a ver a un artista. Va a venir mi artista favorito y lo voy a ir a ver. Y gente que canta música secular, hermanos. Ya ni se hable
de los que cantan música cristiana, hermanos. A veces también caemos en ese error de idolatrar. Tal vez nosotros no decimos, no, ¿cómo yo lo voy a idolatrar más que a Dios? Pero caemos en ese error, hermanos, de pagar dinero por ir a escuchar a tal artista, ¿verdad? Que va a venir Miel San Marcos, que va a venir Redimidos y pagamos ahí un buen dinero por ir a verlos a ellos, ¿verdad? Porque decimos, no, vamos a adorar a Dios, pero lo puedes adorar en tu casa, ¿verdad? O lo puedes ir a adorar en la iglesia. Pero a veces caemos en el error de idolatrar personas, hermanos, artistas, y aún, hermanos, a veces caemos de idolatrar a los pastores, hermanos. Esto, ayer platicaba yo con mi esposa acerca de esto, hermanos. Voy a tratar de hablarlo bien porque también nosotros somos pastores, ¿verdad? Entonces, a veces como cristianos, hermanos, caemos en el error de defender a un pastor a capa y espada. Y yo no quiero quitar la honra hacia los pastores, ¿verdad? Nosotros somos obedientes a nuestros pastores, los honramos, los amamos y los obedecemos a nuestros pastores, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando aquel pastor o un pastor se haya desviado de la palabra de Dios y nosotros lo queremos defender a capa y espada, entonces ahí caemos en idolatría. Porque a pesar de que ya no está conforme a la palabra de Dios, a pesar de que nosotros sabemos que está tal vez haciendo cosas malas y ya no está caminando conforme a la palabra, y nosotros a veces decimos, pero ¿cómo lo estamos juzgando? No somos, yo quién soy para juzgar a un siervo de Dios. Y no, hermano, lo que lo juzga es la palabra. Si el pastor ya no está conforme a la palabra, hermanos, entonces se ha desviado del camino y entonces hay que huir. Ayer platicaba yo con una persona, hermanos, y me platicaba de que su pastor le hace la vida imposible, que ha destruido su ministerio, había destruido varios grupos de crecimiento que ella tenía, y dice, me ha hecho la vida imposible, ha hablado mal de mí. Le digo, ¿y qué haces ahí? ¿Qué sigues haciendo ahí congregándote? Si ves que ese pastor no camina conforme a la palabra, no hace lo que enseña, ¿qué haces ahí? Te estás engañando tú solita. También hay que huir, pero a veces caemos en el error, hermanos, de defenderlos a capa y espada, hermanos. Entonces, cuando los defendemos a pesar de que se desvían de la palabra, hermanos, entonces puede haber idolatría, hermanos. Vemos otro ejemplo ahí cuando el sacerdote Elí dejaba hacer lo que quería a sus hijos y Dios lo reprendió y le dijo, estás honrando más a tus hijos que a mí. Entonces, hermanos, debemos de ver qué estamos honrando, a quién de verdad estamos amando más que por sobre todas las cosas, hermanos, más que a Dios, ¿verdad? A veces caemos en esos errores, hermanos. Un deporte, a veces como cristianos también, hermanos, dejamos de ir a la iglesia por ir a ver al fútbol, ¿verdad? O ya vemos ahí a pastores que están en el estadio de fútbol, hermanos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque esas son idolatrías modernas. Y no hablo, hermanos, de tener una imagen, ¿verdad? A lo mejor va a decir, no, yo no soy idólatra, yo no puedo decir que soy porque no tengo ninguna imagen en mi casa y no me inclino ante ellas. No, pero podemos caer en idolatría en una persona, en una actividad, en un deporte, hasta en un entretenimiento, hermanos. Mire, podemos caer en idolatría en el dinero, en el materialismo. Cuando ya no estamos conformes y queremos más y más y más. En Mateo 6:24. Mateo 6:24, el Señor Jesús dijo ahí que la avaricia es idolatría. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nos hemos desviado de la palabra de Dios, hermanos, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de leer la Biblia y nos enfocamos más a obtener dinero, hermanos, entonces ahí podemos caer en el error de idolatrar, hermanos. Yo conozco a personas, hermanos, que se han ido, ¿verdad? No, es que me ofrecieron un trabajo mejor en otra parte y yo sé que es de Dios, y, hermano, pero va a dejar su ministerio, va a dejar lo que está haciendo aquí Dios con usted. No, es que yo sé que esto es de Dios, y
Y entonces, pues se van y dejan el ministerio aventado y dejan todo por seguir a las riquezas. A lo mejor de ellos dicen, no, es que no estoy siguiendo a las riquezas, yo sigo creyendo en Dios, sí, pero cuando le das más importancia al trabajo, a los negocios, más que a Dios, entonces sí estás inclinándote más hacia esas cosas, hermanos. Mira lo que dice Filipenses 3:19. Filipenses 3:19, ¿ya tenías otra? No. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, hermanito, creo que un versículo antes. Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 3 de Filipenses. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire, hermanitos, cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo terrenal, y aquí dice cuyo Dios es el vientre, hermano, mire aquí yo estudiando esta palabra, hermanos, son aquellos que solamente piensan en comer. Solamente trabajan para comer, solamente viven para comer y solamente están ahí satisfaciendo su deseo de todo el tiempo comer, hermano. Sus propios apetitos. Miren, otra versión, léelo por favor, el 19. Van camino a la destrucción, su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Miren, hermanos, entonces esto es fuerte, hermanos. Entonces debemos de nosotros ver, hermanos, en qué podríamos estar fallando, hermanos. Lucas 14:26. Debemos nosotros, hermanos, escudriñar nuestro corazón y ahorita en este momento, hermanos, hacer un alto en nuestra vida. ¿Y qué podría estar ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, hermanos? Miren lo que dice Lucas 14:26. La Reina. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recordemos, hermanos, que Dios no quiere migajas. Dios no quiere lo que nos sobra de tiempo ni lo que nos sobra de todo lo que podríamos darle, hermano. Él quiere todo. Dios se merece todo, hermanos. Y no es que nos esté diciendo que aborrezcamos a nuestros hijos, a nuestros papás, ¿verdad? No, porque entonces se contradeciría donde dice que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Hay otra versión? Sí, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Hermanos, ya más explicada no puede estar. Si nosotros queremos seguir al Señor, hermanos, no podemos amar más a otra persona más que a Dios, hermanos. No contradice la Escritura, porque dice que debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero no podremos ser servidores del Señor, hermanos, si no amamos a Dios más que a cualquier otra persona, más que a cualquier otra cosa, hermanos. Cuando nosotros nos venimos para Honduras, hermanos, ¿a poco creen que no nos costó dejar a nuestras mamás, hermanos? Nos costó mucho, hermanos, porque estamos acostumbrados a estar con ellos, hermanos, a echar cafecito ahí con mi mamá, a lo mejor yo, ¿verdad? Con mis hermanos, que todos estábamos ahí cerca. Nos cuesta, hermanos, nos cuesta mucho. Y cuando hablamos de eso, hermanos, hasta dan ganas de llorar, pero si nosotros no hubiéramos seguido el llamado que Dios nos hacía, hermanos, entonces podría ser que cayéramos en amar más a nuestra familia más que a Dios. Entonces ahí podríamos estar fallando al Señor, hermanos. Debemos de ponernos a pensar en ese aspecto, hermanos. Porque a veces con nuestros hijos también fallamos, hermanos. Por otro ejemplo es de que a veces no queremos o queremos ir a la iglesia y le decimos al niño, ¿quieres ir al templo? No quiero ir. Pues es que no quiere ir, pero no se puede quedar solo, pues me quedo con él y ya no vamos. O sea, amamos más
las decisiones de nuestros hijos que a Dios, hermano, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, debemos de tener mucho cuidado porque podríamos caer en idolatría, podríamos caer en amar más a otras cosas más que a Dios. ¿Cuáles son nuestras prioridades, hermano? Nuestros hijos, nuestra pareja. A veces muchas personas, hermanos, que tienen una pareja, digo pareja porque a veces ni se casan, solamente se juntan y ya no los dejan ir al templo. Ya no quiero que vayas al templo. ¿Cuántas personas hemos conocido que eran cristianas y como se casaron con un católico o de otra religión, ¿verdad? No quiero hablar de eso, pero se casan con otra persona que tiene una fe diferente y ya no busca de Dios, hermanos. Trabajo, entretenimiento, algún pasatiempo. A veces no queremos ir a la iglesia, pero nos quedamos a ver televisión todo el día, hermanitos. Entonces, por ahí podríamos estar cayendo en fallarle al Señor, hermano, en desagradarle al Señor. Debemos de tener cuidado. Mira lo que dice el Primera de Corintios, si buscaste esa, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo debe de ser para glorificar el nombre del Señor, hermanos. Si vamos a trabajar, gloria a Dios. Yo no digo, hermano, con esta enseñanza que no trabajes, ¿verdad? Es bíblico trabajar, llevar el sustento de nuestra familia. Está bien, pero que nada le robe la gloria al Señor. Si tienes un día de descanso, hermano, busca de Dios, busca dónde congregarte. Si no tienes dónde congregarte, hermano, ahí en tu Biblia, haz devocionales, ahí junta a tu familia, vamos a poner una alabanza, vamos a cantarle a Dios o vamos a leer un capítulo de la Biblia, vamos a orar, pero que todo sea para la gloria de Dios, hermanos. ¿Buscaste otra versión? No, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanitos, no podemos amar más a otra persona, ya sean nuestros papás o nuestros hijos, ya sea nuestra pareja, ya sea nuestro trabajo, ya sea entretenimiento, ya sea algún pasatiempo y ya sea también el dinero, hermanos. La Biblia dice ahí que muchos fueron traspasados de muchos dolores por amar al dinero, hermanos. ¿Cuántos pastores no se han desviado por amor al dinero, hermanos? ¿Cuántos ministerios no han caído porque los pastores se ciegan por el poder, por el dinero, por la fama y se desvían de la palabra de Dios, se desvían de los caminos del Señor, del camino correcto y se pierden por el amor al dinero, el amor a los lujos, ¿verdad? Entonces, hermanitos, debemos de nosotros como cristianos tener siempre cuidado, hermanos, si no amamos más otras cosas. La música puede ser, ¿verdad? A veces queremos corregir a los jóvenes, ya no escuches esa música. Ay, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Es mi música y déjame y mejor ni tocar ese tema porque ya se defiende a capa y espada. Ahí también podríamos caer, hermanos. Amén. ¿Cuántos siguen ahí, hermanitos? ¿Cuántos siguen ahí? Entonces, este tema me pareció interesante, hermanos, porque como cristianos podríamos caer en algún extremo de desagradarle al Señor, hermanos. ¿Mande? De idolatría, hermanos. Recordemos por último, en 1 de Juan 5:21 es un versículo pequeñito, pero nada más dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y Santiago 4:4, hermanos, dice que no debemos de ser, ahí dice, almas adúlteras. No es el pecado de adulterio, no, sino que podríamos amar más al mundo que a Dios. Y dice ahí Santiago 4:4 que el que ama más al mundo se vuelve enemigo de Dios, hermanos. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, hermanos, porque podríamos caer en algún extremo y siendo nosotros cristianos o creyendo que somos cristianos podríamos caer en algún error de estos, hermanos. Vamos a orar. ¿Manda? ¿Pásale? Ajá. Aquí en 1 de Juan, en la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ah, mire qué bonita versión. En la Reina Valera dice: guardaos de los ídolos, pero aquí dice otra. A ver, vuélvelo a leer, por favor. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón.
Amén. Con este versículo nos quedamos, hermano. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Vamos a orar.